La semana pasada estuvimos analizando el porqué de las pruebas, ¿verdad? Estuvimos cuáles son los beneficios de pasar por esas pruebas, ¿verdad? Y una de ellas fuimos que Dios prueba nuestra fe, pero hay algo mucho más que eso todavía. Vimos algunas cuantas razones por las cuales nosotros como seres humanos enfrentamos pruebas cada día en nuestra vida, en diferentes formas y en diferentes niveles, cada quien según Dios. Fue lo que vimos la semana pasada. Ha estado muy buenos los estudios. Lástima que no ha venido más gente a congregarse, pero esperemos que poco a poco Dios vaya añadiendo a la iglesia. Por supuesto, nosotros hay que trabajar y vamos a ponernos en las manos del Señor ahorita en esta tarde para que Dios nos guíe en este estudio. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, Señor. Es bendita, es santa, Señor, es verdadera. Y Padre, confiamos en ella totalmente, Señor, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como personas que te amamos, como hombres que hemos decidido seguirte. Ayúdanos, Señor, queremos crecer, queremos conocer tu voluntad, que es agradable y es perfecta, dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro estudio, el verso 2 de capítulo 1 de Santiago, que dice así: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ok, esto me encanta. Como seres humanos, en nuestra naturaleza no se encuentra esto de recibir una situación difícil o una prueba o una persecución en nuestra vida donde, por ejemplo, tu vida corre peligro, con gozo, ¿verdad? Normalmente nos asustamos, normalmente nos preocupamos por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Ya analizando el versículo 1 de Santiago capítulo 1, vemos un contexto difícil para las personas o los hermanos judíos de ese tiempo. Vemos a judíos que habían sido expulsados de sus hogares, ¿verdad? Dijimos la semana pasada. Vemos a personas que habían sido despojadas de sus posesiones, hablando en el contexto de la carta de Santiago, ¿verdad? Vimos a personas perseguidas por su fe en Cristo Jesús, personas también que al parecer habían sido llevadas a los tribunales para ser enjuiciados, supongo que con falsas acusaciones hechas por personas ricas de ese tiempo. Por supuesto que también había muertes, había mártires, había todo tipo de cosas que estaban sucediendo en ese tiempo en la persecución, cuando se desata la persecución en la iglesia, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, la persecución, los asesinatos en contra de los creyentes estaban sucediendo en todo Jerusalén. Lo vemos ahí en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, dice, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo, dice, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban. Acuérdense que este es Esteban, el primer mártir. Entonces, dice ahí: y lloraron a gran voz por él. Y el verso 3 dice: pero Saulo, dice, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, dice ahí, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel, y así que los que habían sido capturados, habían sido esparcidos, dice el verso 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra de Dios por todo el lugar donde ellos iban, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se desató una persecución terrible en contra de la iglesia, una persecución violenta en contra de los creyentes en Jerusalén, que dice la Biblia que todos huyeron, dice ahí, de Jerusalén, menos los apóstoles. Acuérdense que ellos se quedan ahí en Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, Saulo también inicia una persecución, ahí mismo donde leímos. Usted va a darse cuenta que Saulo inicia una persecución en contra de la iglesia, una persecución fuerte, una persecución agresiva en contra de los cristianos, ¿verdad? La Biblia dice que de casa en casa iba y sacaba a las personas y las arrastraba a los sacerdotes, los encarcelaba.
Entonces, los cristianos perseguidos se esparcieron por los países de los alrededores para buscar dónde refugiarse. Ellos buscaban cierta seguridad como personas. Era terrible la persecución. Dice en Hechos capítulo 8, verso 3, dice, y Saulo, dice, asolaba la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la palabra asolar, en el original griego tiene la idea de ultrajar, tiene la idea de maltratar, tiene la idea de herir gravemente, de destruir, de dañar, de arruinar, de arrastrar, de devastar, de destruir totalmente algún territorio o lo que hay en él, ¿verdad? O de secar aún algún campo fructífero. Eso es lo que significa la palabra asolar. Entonces imagínense, todo esto estaba en contra de los creyentes y de la iglesia en ese tiempo. Entonces, por supuesto, la respuesta natural de los hombres, de nosotros como seres humanos, ante todo este tipo de situaciones, no es de reaccionar con mucha alegría, ¿verdad? Imagínese que venga sobre usted una multitud queriéndolo matar por su fe en Cristo. Entonces, no es motivo de mucho gozo, como dice Santiago también ahí. Lo más común entre los seres humanos entonces es de reaccionar con cierto temor, de reaccionar como por algún instinto de supervivencia también y de autoprotección o autodefensa propia, ¿verdad? Entonces el gran apóstol Pablo, después de haber sido confrontado por Dios, ¿verdad? Después de que se convirtió a Cristo, dice en la carta a los romanos, fíjese cómo dice este hombre, después de haber perseguido a la iglesia, ahora resulta que el perseguido era él, por amor a Cristo. Eso sucede con nosotros también. Antes pues no éramos burlados, no éramos perseguidos, pues porque pertenecíamos al mismo bando de los hijos del mundo, pero ahora perteneciendo a los hijos de Dios, por supuesto, si a Cristo lo crucificaron, lo maltrataron, lo ultrajaron, cuánto mucho más a nosotros, a sus hijos que reflejamos al mundo la propia naturaleza de Cristo. Porque vamos siendo transformados, dice la Biblia, conforme a la imagen de Cristo. Entonces imagínense cómo Satanás se enoja con los hijos del Señor. Entonces, lo más común como seres humanos es de temer, es de buscar algún tipo de sobrevivencia. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, por tanto, dice, habiendo sido justificado por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también, dice, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego dice el verso 3, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra vez las tribulaciones y las pruebas. Todo tipo de tribulación y de pruebas produce algún fruto en nosotros. Recuerden que anteriormente dijimos que todas esas pruebas y esas situaciones difíciles están controladas por Dios. Siempre debemos de pensar en eso. Cuando tenemos eso en mente, debemos de estar entonces con paz, porque sabemos que Dios no nos va a meter mucho más allá de lo que podamos soportar como seres humanos tampoco. Entonces no debemos de temer a las pruebas, sino que más bien debemos de gozarnos, como dice la palabra. Ahora en el verso 2 de Santiago, capítulo 1, encontramos la palabra tened también. Esa palabra no la analizamos la semana pasada, nos enfocamos más en las pruebas, en las cosas que producen, en los frutos que produce la prueba. Pero ahora estamos viendo por qué razón es que debemos de gozarnos. Ahora la palabra tened, fíjese bien, la palabra tened es un imperativo. Ahora, ¿qué es eso de imperativo decir, no? Cuando hablo de un imperativo, es que esto significa que es una orden. Es un imperativo, es un mandato. Es una orden. No es algo como que usted a ver si puede o no puede, no. Es una orden. Es un mandamiento, para que mejor me entiendan. Cuando dice tened, no es como algo opcional para los creyentes genuinos, fíjese bien, el de gozarse en las pruebas, sino que es una orden de parte de Dios a través de su palabra, como lo estamos viendo aquí en Santiago, verso 2, el que nos gocemos en las pruebas. Número 1, es un mandamiento de Dios.
Entonces, cuando hacemos referencia de que es una orden, esto quiere decir que no me voy a medio gozar, o me voy a gozar poquito, o voy a empezar como esos de, como llamará de petate, que con mucho gozo y al ratito se le acabó el gozo. No, la Biblia dice tener por sumo gozo, y eso es lo que debemos de tener gozo en el corazón. Entonces la palabra sumo tiene ahí donde dice la palabra anterior, tener por sumo. A la palabra sumo tiene como el significado de total, de pleno, en toda plenitud. Entonces algo completo, algo que está entero, no es algo a medias, ni cortado, ni mucho, ni poquito, ni poquitito, no, es completo, es total. Esto quiere decir entonces que no nos vamos a gozar, ¿verdad?, entre cualquier prueba, poquito, sino plenamente, dice la Biblia. En pocas palabras lo que está diciendo Santiago, gózate completamente, plenamente, no poquito. Dijo el gringo, no poquito. No, plenamente dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que nos vamos a gozar, no importa si la prueba sea grande, sea chica, sea de corto, de largo plazo. En cualquier tipo de dificultad debemos de estar gozosos. ¿Por qué razón? Porque es un mandamiento. Y cuando un mandamiento no se cumple, nos es pecado. Imagínense nomás que vengan detrás de usted con un machete y usted gozando, gózate hermano, corriendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto solamente puede ser o suceder en un creyente genuino. O te estás muriendo de una enfermedad difícil, ¿verdad?, terminal. Gózate hermano. Debe de gozarse uno porque sabe que va a pasar a la presencia de Dios y ya se le acabó su movimiento aquí, y va a pasar a la presencia de Dios en donde está la plenitud total de gozo. Cristo es el gozo de nosotros. Imagínense. Entonces, esto es lo que Santiago nos está tratando de decir aquí en el verso 2 del capítulo 1. El gozo entonces proviene de Cristo y es dado a los creyentes con buena actitud, o cuando reciben con buena actitud las pruebas, sin quejarse, sin renegar. Porque ¿no ha notado usted que cuando reniega, cuando se entristece, cuando como que se le va el gozo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el gozo le es dado a aquella persona que con toda seguridad, con una actitud correcta recibe las pruebas, sin quejarse. Entonces Dios da plenitud de gozo para soportar las pruebas, no importa la magnitud de la prueba. Dios es el que nos da el gozo, no es el gozo de nuestra propia fuerza como sucede con las personas que viven en el mundo. Buenas noches, hermana, le bendiga. No sucede así. El gozo del mundo es temporal. El gozo del mundo se acaba. Se acaba el cheque, se acaba el gozo. Se acaba el aguinaldo, se acabó el gozo. Se acabaron las vacaciones, se acabó el gozo. Se acabó la comida, con más razón se acabó el gozo. Se va la mujer, se acabó todo. Se acabó la comida, se acabó la planchada, la lavada, se acabó todo. El gozo que el mundo ofrece es temporal, pero el gozo que Dios da es eterno, es para siempre. No solamente aquí para soportar las pruebas y las dificultades, pero más allá también, donde recibiremos un gozo perfecto en la presencia de Dios. Imagínense nomás. Ahora, Dios da plenitud entonces de gozo para soportar las pruebas, no importa el tamaño, el tiempo, la distancia, lo que sea. Dios nos da el gozo para que podamos sobrellevarlas. Primera de Pedro 1:6. Fíjese cómo dice el apóstol Pedro aquí. Dice: en lo cual dice, os regocijáis grandemente, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, dice, más preciosa que el oro, que perece, dice, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Imagínense qué tremendo. Nuestro gozo, entonces, debe de reflejarse en nuestra conducta. Qué difícil, ¿verdad?
Es duro, pero no es imposible. Entonces debemos de reflejar ese gozo en nuestra conducta. A veces cualquier cosa nos saca de onda. Esto me pega duro a mí porque yo batallo. Yo soy una persona que a veces me prendo muy luego. A veces soy lento, pero a veces como que ando, no sé, en mis días. Y como que me prendo luego. Pero luego recapacito en mi mente, Señor, perdóname, no debí de hacer esto. O no debí decir esto o aquello. Entonces, nuestro gozo debe reflejarse en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, porque Dios, fíjese bien, no nos somete a prueba nada más porque a Él se le antoja. Siempre hay un propósito por el cual Dios nos somete a cierta prueba. Entonces Dios lo hace para que veamos, fíjese bien, la condición de nuestro corazón. ¿Dónde estoy fallando? Dios hace que a través de las pruebas veamos dónde está nuestra debilidad. Si yo a través de las pruebas soy impaciente, si yo a través de las pruebas reniego, que es algo que a Dios detesta. ¿Por qué fue que el pueblo duró 40 años caminando en el desierto? Porque renegaron. Renegaron, aún la comida caía en la puerta. ¿Por qué dice el Señor que hizo que salieran? Para probarles, para probar su obediencia. Y estando la comida en la puerta, renegaron en contra del Señor. Imagínense nomás la condición de estas personas. Imagínense nomás la condición de nosotros como personas. No nomás de ellos, de nosotros también. Entonces las pruebas que Dios pone son para que veamos la condición de nuestro corazón. Es algo tan importante que veamos la prueba de esta manera. Si la vemos así, mire, el gozo no le va a faltar. No le va a faltar. Porque va a decir, Señor, esto es, aquí es donde está, aquí es donde tengo la patita de palo, Señor. ¿Verdad? Entonces, por esa razón Dios nos mete en situaciones, en pruebas. Entonces Dios en su sabiduría sabrá cómo hacer para que podamos ver nuestra condición como seres humanos a través de la prueba. Y esto al final, mire, el Señor lo usa para bien de nosotros. Lo usa para transformarnos, lo usa para cambiar nuestra actitud, nuestra conducta. Entonces, si confiamos en Dios y confiamos que Él está en control de todo, cambiará nuestra manera de mirar las pruebas y las situaciones por las que Dios nos pasa, situaciones difíciles. Dios encamina todas las cosas para bien. Podemos ver el ejemplo ahí muy claro de José en Génesis 5:20. ¿Quién no se sabe esa historia? Todo lo que pasó a este hombre, y él dice al final, todo esto sucedió, ¿verdad? Dios lo encaminó para bien. Entonces, el apóstol Pablo, consciente de esto también, de lo que estamos hablando, ahí dice en Romanos 8:28, mire cómo dice, y sabemos, dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquellos que han creído fielmente en el Señor, aquellos que son genuinos en su fe en Cristo. Esto no es para todos. Esto no es para todos. No es para los hijos de Satanás. No son para aquellos que están en el mundo. No pueden recibir las promesas de Dios. Aquellas las cosas que les suceden es la retribución de su pecado más bien. Pero Dios usa todas estas situaciones para bien de nosotros. Qué ventaja ser cristiano, ¿eh? Qué ventaja haber recibido a Cristo, haber creído, haber puesto nuestra fe en el Señor. Imagínense nomás de las cosas que Dios nos libra cada día. No solamente nos libra, sino que nos las usa para bien de nosotros. No así con la gente que no le conoce, que vive en el mundo. Eso es otro motivo para gozarse también. ¿Verdad? Entonces, la persona con falta de fe y de confianza en el Señor vive con un tipo de entusiasmo, con un tipo de gozo fingido o temporal. Esa es la manera en que el mundo vive. El gozo, jeje, una sonrisa, hermano. Oye, jeje.
Aún los que están a veces dentro de la iglesia, que no conocen al Señor todavía, se gozan en momentos, ¿verdad?, cuando las cosas van bien. Pero ¿qué hay cuando las cosas van mal? El gozo en el cristiano no se acaba ahí. Es algo que Dios da a sus hijos. No es algo que el mundo puede disfrutar. En eso se ve o se caracteriza más bien un creyente genuino. No perder nunca su gozo, porque sabe que Dios está en control de todas las cosas y que al final toda esa prueba va a ser usada para su bien. Aparte de que va a ver la condición de su corazón cómo está y va a reaccionar, va a meditar en su condición y va a cambiar. Entonces es bueno pasar por las pruebas. Entonces las personas con falta de fe y de confianza en el Señor viven con ese tipo de gozo pasajero. Pero nosotros los que hemos creído debemos de vivir realmente gozosos, porque nuestra fe, mire, no es una fe fingida. Nuestra fe es genuina, hemos creído en el Señor, hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Él debe de ser nuestro gozo, y gozarnos es también un mandato divino para nosotros. Entonces, esto debe de ser un compromiso de parte de los que hemos creído en el Señor Jesucristo y en sus promesas. Así como nos hemos comprometido en otros mandamientos, tenemos que comprometernos en este. No, pero es que está más fácil dejar de hacer esto que gozarme en medio de la prueba. Pues a ver cómo le haces, pero es un mandamiento. Y los mandamientos se tienen que cumplir. Entonces no es de que medio vamos a gozarnos, es de que vamos a gozarnos no importa la situación. No es que vamos a sentirnos, o a ver si sentimos o no, si nos gozamos, sino que esto es un mandamiento del Señor y esto se obedece. Debemos de ser fieles a su palabra, es lo que debemos de ser. Ahora, alguien pueda decir que esto es imposible, porque sí, parece imposible. Porque ¿quién de ustedes con una pistola en la cabeza, verdad, se va a gozar? ¿Sabe qué? Tiene que gozarse. Esteban, acuérdense de Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿qué dijo? Alzó sus ojos al cielo y dice que vio la gloria de Dios, dice que los ángeles bajaban, subían y veo al Padre, dice, y a Cristo sentado a la diestra. Imagínense qué gozo de aquel hombre siendo apedreado en ese momento, saber que ya iba a la presencia de Dios, a gozarse, a recibir su corona, su recompensa. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar en cualquiera de la situación que venga. Tal vez ahorita no estamos enfrentando una situación dura, pero va a haber un tiempo donde la vamos a enfrentar. Va a haber. Es algo inevitable, lo dijimos, acuérdense, las pruebas son inevitables, no podemos evadirlas, son cosas que Dios hace para cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser. Entonces, como seres humanos, nuestra tendencia es siempre asustarnos, a renegar, a ver una prueba como motivo de tristeza o de amargura, para ver las cosas desde un punto de vista a veces negativo y como algo que para nosotros sería imposible tener una plena alegría o un pleno gozo en medio de alguna situación o en medio de alguna tragedia o algo que vaya a suceder, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, miren, dado que tener gozo es un mandamiento, miren, Dios nunca ha dado mandamientos a los hombres que no puedan cumplir. ¿Entiende? Cualquier mandamiento que Dios ha puesto para los hombres se pueden cumplir. Dios jamás dio un mandamiento a los hombres que el ser humano no pueda cumplir. Y este es uno de ellos. Ahorita vamos a ver entrar más en esto, pero Dios nunca nos ha dado una prueba
que no podamos sobrellevar tampoco. Y para nosotros el gozo, si el gozo es un mandamiento, entonces podemos obedecerlo porque está dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Entonces cuando su fe en Cristo es verdadera, entonces su obediencia es total a Cristo y tendrá la capacidad de gozarse en medio de las pruebas, porque el gozarnos es un mandamiento de Dios, podemos lograrlo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el mandamiento. Entonces Dios no le da mandamientos a usted que usted no pueda obedecerlos. Entonces cuando usted entiende este concepto, aún en la peor prueba de su vida, usted podrá dar gracias a Dios por ellas y también va a poder gozarse. Podrá entender también que las pruebas no son para perjudicarnos. ¿O cree que Dios nos está metiendo por pruebas para hacernos la vida de cuadritos, como dicen por ahí? No. Acuérdense que Dios nos ama y Dios nunca, el que quiere perjudicarnos es Satanás, que es el que ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Dios nos ama y las pruebas que Él pone sobre nuestras vidas no son para perjudicarnos, ¿verdad? Sino para beneficiarnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para afirmarnos más en la fe en el Señor, para cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la voluntad de Dios. En todo eso nos beneficia las pruebas, en oración, porque hay momentos difíciles y uno tiene que clamar a Dios y uno se acerca y tiene más comunión con Dios, no se aleja uno. El creyente genuino no se aleja jamás de Dios en un momento difícil, se acerca más. Pero el que duda de su fe se va en busca de otros, y lo he visto, tristemente. No persevera. ¿Y qué pasa ahí? Se haya reprobado. En vez de haberse encontrado aprobado en su fe, en su prueba, se halló reprobado. Entonces, las pruebas nos acercan al Señor, que es la fuente de gozo pleno y perfecto. Dios es el gozo pleno y perfecto. Entonces, fuera del Señor, el gozo viene del Señor. Y si estamos separados del Señor, pues ¿de dónde vamos a agarrar gozo? Fuera de mí, dice, nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Entonces, el mejor gozo que el ser humano puede experimentar se encuentra en el Señor. Se encuentra cerca del Señor, en intimidad con Él, poder contemplar su amor, poder contemplar su hermosura, su misericordia, su bondad, su gracia para con nosotros cuando no merecíamos absolutamente nada. ¿No ha visto todo lo que Dios ha hecho por usted? ¿Lo ha visto? ¿Cree usted que hay motivo o razón para gozarse entonces, sí o no? Por supuesto que la hay. Porque qué cosas peores venían para nuestra vida, mas sin embargo ahora a través de Jesucristo hemos sido rescatados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, donde hay plenitud de gozo, de paz, de confianza en el Señor, de saber que Él nos sustenta. Entonces, cuando el creyente entiende esto, entonces su oración aumenta, su comunión con el Señor aumenta, su dedicación al estudio de la palabra de Dios aumenta porque quiere saber más de Dios. Entonces, quiere saber más de su misericordia, de su bondad. Quiere saber más de su voluntad, o de la voluntad de Dios para su vida. Y a su vez el gozo también aumenta al encontrar las promesas, las verdades de Dios, al saber que nada se sale de su mano. Entonces, cuando un creyente entiende esto, descansa, está tranquilo, por nada está afanado, sino que espera en el Señor. Ahora vayamos allí a Hebreos, capítulo 11.
Y vamos a ver algo bien importante aquí, mire, pare las orejas aquí porque esto está grueso. Hebreos 11. Vamos a analizar la actitud que nuestro Señor Jesucristo tuvo en medio de la prueba. Jesucristo, nuestro ejemplo. Hebreos 12:2. Vamos a Hebreos 12:2, perdón. Vamos a verlo desde el 1, pues. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, dice ahí, el autor y consumador de la fe, y luego dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón, porque todavía, dice, en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar la sangre. ¿Quién de ustedes ha derramado su sangre por el pecado? Ninguno. Hermano, es que me estoy aguantando, mire, estoy sangrando ya. Buenas noches, Conrado, Dios te bendiga. Estoy sangrando, hermano, porque la lucha que tengo con el pecado, miren, me salen los chorros de sangre. ¿Verdad que no? Al contrario, ahí estamos una y otra vez y otra vez y otra vez luchando con el mismo problema. No es así. Entonces, mire, anoté esto porque me acordé del hermano René, que le encanta el fútbol. Fíjese bien, cuando en un estadio de fútbol hay una selección de hombres escogidos, y lo anoté porque luego se me olvida, de entre los hombres que juegan entre ellos mismos, ¿verdad?, para demostrar sus destrezas y habilidades como futbolistas. Una selección de diferentes hombres de diferentes lugares. No estoy hablando de una selección profesional, sino como los torneos que se hacen, que agarran a varios y así, y los escogen para hacer otro torneo. Demuestran sus destrezas, sus habilidades de futbolistas, y en ese estadio, mire, hay una multitud que lo está viendo. Fíjese bien, hay una gran multitud de personas que le observan y ven sus habilidades para saber quién de todos esos es el mejor. Así está uno en el fútbol o en cualquier deporte. Este medio mal, este bueno, mira, se lo digo. Ahí está uno, ¿verdad? Entonces, no solamente está la multitud en general, sino que entre esa multitud, imagínense que estén los mejores jugadores de la historia del mundo o del fútbol. Fíjese bien, está presente el Rey Pelé, ¿verdad?, que no falta en los mundiales. Está Diego Armando Maradona, apunté de los que mejor yo he sabido, ¿no? Está ahí Hugo Sánchez, está Ronaldinho, ¿verdad? No sé, el hermano conoce más que yo, pero yo tuve que meterme al internet para agarrar algunos nombres ahí. Aunque me encanta el fútbol, no soy fanático de verlo, me gusta jugarlo. Entonces, imagínense que está ahí todos estos jugadores, lo están observando usted como parte de la selección ahí que fue llamado para jugar el partido amistoso o lo que sea. Está la multitud, están los mejores jugadores viéndolo, pero también está el director técnico o de fulano equipo profesional, y también está el presidente de la FIFA, porque quieren llegar a ver, a escoger de entre los que están jugando a los mejores. Fíjese bien, ¿cómo usted cree que jugarían esos hombres en el campo de fútbol? ¿Cree que jugarían mediocremente o darían lo mejor de sí?
¿Cómo cree que jugarían esos hombres? Dejarían todo ahí, ¿verdad? Uñas, pies, dedos, rodilla, todo. Con tal de agradar a esa multitud, con tal de ser escogidos o de agradar a los espectadores, a los mejores futbolistas, impresionarles, con tal de ser escogido por algún director técnico o de la FIFA o qué sé yo, daría todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón piensa usted que jugarían como nunca en su vida? Imagínense nomás. ¿Sabe por qué? Porque hay una recompensa. No solamente lo están observando los mejores jugadores, la multitud que está ahí, sino que si quiero ser seleccionado, quiero jugar con el Real Madrid, quiero jugar con los Pumas, quiero jugar con el Barcelona, qué sé yo. Y dejan todo ahí en la cancha, ¿verdad? Entonces, juegan de la mejor manera posible porque quieren ser escogidos para jugar en alguna selección. Quieren ser reconocidos también. Ahora, el asunto aquí es que los cristianos que viven en la mediocridad no entienden este concepto. Porque el libro de Hebreos es lo que está diciendo. Teniendo tan grande nube de testigos, ¿usted sabe quiénes son esos testigos? Son los miles de creyentes que han recibido su recompensa. Ángeles, el mismo Señor Jesucristo, profetas, apóstoles, todos son espectadores de su vida. Pero el cristiano vive en tanta mediocridad que no se da cuenta. Imagínense qué desperdicio. No conocen el concepto que trato de decirles, o simplemente lo hacen a un lado, no les interesa. Corren las carreras, como dice el apóstol Pablo ahí, como si nadie los viera, como cuando se va uno a correr para rebajar, ¿no? Ahí va despacito uno así, y se cansa y se para y luego se estira, ¿no? Agarra y otra vez. No hay un esfuerzo, no hay nadie que te vea, nadie te está esperando a la meta. Lo único que te espera es un cansancio y la olla de frijoles cuando llegas a la casa, ¿no? Es lo primero que hace uno. Corre la carrera y luego se va sobre la comida, ¿no? Imagínense nomás, juegan en el equipo de fútbol como si estuvieran en un estadio vacío, sin espectadores, sin nada, donde juegan todos contra todos y donde no importa el juego. Esa es la manera que juega un cristiano o que corre su carrera, sin tomar en cuenta lo que dice Hebreo ahí, teniendo tan grande nube de testigos. Entonces, juegan como si nadie estuviera observándolos y mucho menos tienen gozo porque no pueden ver la recompensa que hay por delante de ellos. Acabamos de leer que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, dice, la recompensa no le importó, dice, la cruz. Menospreció el aprobio, se negó y obedeció hasta la muerte. La actitud del cristiano debe de ser así. Entonces, jugamos, no que jugamos, juegan. Muchas personas juegan como si nadie los estuviera viendo y andan por su vida como sin temor, no tomando en cuenta la gran nube de testigos que los están viendo. Entonces, ojalá, mire, no hubiera escuchado esto
Nunca en su vida. Lo que hoy le digo. Ojalá no lo hubiera escuchado. O aún mejor, como dijo un hermano, mejor te hubiera sido no nacer, le dijo. Después de que te hablé de Cristo y rechazaste el regalo del Señor, mejor te hubiera sido no nacer, le dijo. Ni aún así se convirtió el hombre. Imagínense la dureza del corazón del ser humano. Ahora tienes como testigos y espectadores a todos esos hombres, ¿verdad? Observándote. Tienes como espectadores, si vemos desde el principio, tienes a Abel, tienes a Enoc, tienes a Noé, tienes a Abraham, tienes a Jacob, tienes a Isaac, tienes a José, tienes a Moisés, a Gedeón, a Barak, a Jefet, a David, a Samuel y a todos los profetas, Elías, Jeremías, Isaías. Todos te observan lo que haces cada día de tu vida. Y no solamente ellos, los ángeles y el Señor Jesucristo también te ve. Imagínense la porra. Ahí va, ahí va. Se le acabó la llamarada, dijo Elías. Porque el cristiano vive en la mediocridad. Esa es la manera en que vive. No está consciente de que Dios y una gran multitud lo observa. Gente que ya ha recibido su corona en el cielo. Entonces, cuando aquella selección de hombres terminaron de jugar, mire, fíjese bien, fueron llamados por el director técnico, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando terminan de jugar, ¿verdad? Que está ahí algún hombre que quiere escoger a un jugador, termina el juego y solo llama a algunos cuantos. A ver, tú ven. Eso es lo más triste. Y si lo ponemos en el contexto cristiano con nosotros, tenemos que saber que un día vamos a pasar en la presencia de Dios. Entonces, un día serás llamado y serás recompensado de acuerdo a tu carrera. No estoy diciendo que vas a perder tu salvación si ya fuiste salvo. Pero imagínate todo lo que pudiste haber ganado negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo a Cristo y haciendo su voluntad. El hubiera no existe, como dicen muchos. Hubiera hecho esto. Yo ya tengo 40 años y hoy todavía me acuerdo de cosas que podía haber hecho para poder vivir mejor hoy. Y digo, hubiera. Pero después digo, el hubiera no existe. Entonces trato de hoy en adelante vivir mi vida al máximo. Me meto en la palabra, estudio cuanto puedo para enseñar a las personas. Y quiero que el Señor me use y que cumpla su propósito en mi vida. No quiero ser uno del montón. Quiero llegar y terminar mi carrera como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona de vida. Eso quiero decir yo cuando esté en el lecho de muerte. Yo no sé usted, pero yo eso quiero hacer y me esfuerzo por hacerlo. Ahora, preparando este mensaje desde el domingo para acá, no, pues ahí estaba patada tras patada sobre mi corazón y orando al Señor y clamando y pidiendo perdón por cosas que he hecho mal. Porque todo está a la vista de Dios y de los testigos y de todos esos hombres que ya están sentados viéndote a ti correr. Está como cuando vas corriendo las carreras de bicicleta, terminas tu carrera, vas y te sientas ahí en las gradas a ver quién, ¿verdad? Y ahí van pasando. Llegó, está el último este. Pensé que iba a llegar en segundo lugar, pero se le acabó el chorrito y llegó en último lugar. Se le acabó la enjundia. Entonces,
Imagínense nomás cómo está corriendo su carrera hoy. Corres desanimado porque cree que nadie te observa. Ten cuidado. Fíjese bien, el temor de Dios es eso. Es estar consciente de que Dios le observa a uno. Eso es tener temor de Dios. Ahora no estoy diciendo que usted viva una vida perfecta, no, yo sé que es imposible. Yo no puedo. No estoy diciendo que usted nunca va a pecar y que nunca la va a regar, no estoy diciendo eso, pero su vida debe de ser continua en obediencia a Dios. No de continuo en satisfacer sus deseos o de estar practicando el pecado, que es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás corriendo tu carrera? Ya no tienes ninguna excusa ahora, ya lo sabes. No vas a tener otra oportunidad, se lo recuerdo. Los años que pasaron ya pasaron y no regresan jamás. A los jóvenes siempre les digo, tengan mucho cuidado cómo gastan sus vidas, sus días. No desperdicien su vida en cualquier cosa. Siempre, cuando tenía el grupo de jóvenes del pastor, siempre una y otra vez les decía, hay cosas que hasta el día de hoy me pesan no haberlas hecho. Ya no hay tiempo atrás, ya no puedo hacerlo. Pero ustedes son jóvenes, los que están jóvenes, tienen toda la vida por delante y pueden mucho hacer y no desperdiciar su vida en tonterías, que es lo que la juventud normal y la corriente de este mundo hace. Que la pachanga, que la mejor vestimenta, que andando así, que andando así, y que se peinó así, que se peinó acá, y que ahora fue al gimnasio y fue la zumba y fue esto y fue al otro, y el corazón podrido. Imagínate nomás. A las jóvenes siempre les decía, muchachas, no busquen vestirse sensuales. La sensualidad acarrea hombres satánicos, mundanos, que simplemente te van a arruinar la vida. El hombre de Dios jamás ve el exterior de la mujer, ve el corazón de la mujer, porque conoce a Dios y es temeroso y sabe. Siempre les decía eso, y aún así, ¡zas! Hoy en día conozco muchachas que han llorado, dando el testimonio, arrepintiéndose de haberse casado con el esposo que ahora tienen, porque el esposo no comparte la fe con ellas. Un dolor en el corazón, ¿qué es eso? Es una consecuencia de la desobediencia en su juventud. ¿Qué necesidad había? Cuando menos yo conocí a mi esposa loco, ella también no estaba medio cuerda. Estábamos en el mundo, ¿no? No estoy hablando de locura. Estábamos en el mundo los dos. Gracias a Dios nos salvó y nos rescató y ahora tratamos de vivir la vida mejor, lo mejor que podamos. Tenemos diferencias como esposos, pero eso no es nada. El temor de Dios nos mantiene en unidad, en obediencia, en respeto, en unidad. Entonces, ¿cómo quieres correr o cómo piensas correr tu carrera de ahora en adelante? Ya voy a terminar. Ya no tienes otra oportunidad. La vida se te va así. Ya despertaste en los 40, no te preocupes, vas a despertar en los 60 y en los 80 si Dios lo permite, y en los 100 si te va bien. Entonces, ¿quieres correr con gozo, no importando las pruebas, las situaciones difíciles, las malas experiencias, las persecuciones, las enfermedades, la escasez, no importándote nada? Porque tu mira está puesta en la recompensa que recibirás después de esto que es temporal. Por eso dice Pedro ahí, aunque por un poco de tiempo seáis sometidos a diversas pruebas. ¿Por qué dice poco de tiempo? Hermano, la vida se va así se va. Por eso Pedro hace ese énfasis, dice, por un poco de tiempo. No se está refiriendo que por un minuto y ya vas a pasar la prueba, no. Es el tiempo de vida que llevas.
Entonces, vas a correr la carrera con gozo, no importándote nada, porque tu mirada está puesta en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe, y quien es tu ejemplo también a seguir. A quien por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos, no le importó sufrir ni padecer, sino que soportó la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hoy tienes un gozo delante de ti. Dios ha puesto un gozo delante de ti. Tienes una recompensa. Con el simple hecho, hermano, mire, de que usted haya sido salvado y rescatado de la porquería donde usted estaba metido, eso es motivo suficiente para que usted se goce. Pero aún así Dios todavía, siendo nosotros pecadores, no solamente nos salva, sino que también nos recompensa. Imagínense qué tan bueno es Dios con nosotros. Hay una recompensa, hay espectadores que te observan, hay una gran multitud de personas que ya ganaron sus coronas por el gozo que fue puesto delante de ellos. Siempre me acuerdo de Moisés, que rechazó haber sido rey de Egipto, haber sido un príncipe o lo que sea ahí. No le importó. Dejó riquezas, dejó reinado, dejó todo por irse al desierto allá. Y después Dios lo usa y lo levanta para sacar al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que ahora está con el Señor, recibió su recompensa y es un espectador más. Entonces, hay una recompensa entonces para cada uno de nosotros. Y si nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, siendo Él totalmente santo, ¿verdad?, pudo soportar la tremenda agonía de la cruz, llevando nuestro pecado sobre sí mismo, cuando no lo merecíamos, ¿cómo no podremos nosotros soportar con gozo, de buena gana, con alegría, las pruebas y los sufrimientos que merecemos? Pues sí, no va a decir que no se merece por ser pecador nada, ¿verdad? Hay una ley que lo condena. Él inmerecidamente llevó sobre él la carga de nuestros pecados. Fue golpeado, fue herido, fue crucificado. ¿Cuánto más nosotros? Y esto Él lo hizo con gozo. El Señor lo hizo con gozo por nosotros. Y sabiendo su recompensa también, por supuesto. Pero a Él no le importó sufrir la cruz. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de soportar con buena gana, con alegría, las pruebas y los sufrimientos que sí merecemos y que prueban nuestra fe? El apóstol Pablo, estando prisionero, escribe la epístola, ya con eso termino, a los filipenses. En el capítulo 4 de Filipenses, verso 11 al 13, él dice esta palabra, miren. No que hable, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo es un buen ejemplo a seguir para nosotros. Él había aprendido el secreto de estar gozoso en cualquier situación, ¿verdad? Dios desea que cada uno de nosotros, al igual que Pablo, también aprendamos a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación como seres humanos. El apóstol Pablo, aunque había padecido, fíjese bien, hambres, desnudez, fríos, había sido azotado, había naufragado, había padecido enfermedad, torturado tal vez, no sé, física, mentalmente. ¿Cuántos de ustedes han sido azotados?
¿A cuántos de ustedes han sido apedreados hasta casi morir? No es nada comparado a los padecimientos de estos hombres y los pudieron soportar. ¿Cuánto más nosotros no podremos soportar entonces? Pero aún así él dice, fíjese, yo he aprendido a gozarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios desea entonces que aprendamos cualquiera que sea nuestra situación, a gozarnos. Cristo es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Él es el verdadero gozo de nosotros, es nuestro sustento, es el que nos inyecta el gozo en nuestras vidas. Por eso es que solamente el creyente genuino puede gozarse verdaderamente. En esa hay plenitud de gozo. El que ha puesto su fe total en Cristo. No es el que está frío, el que está caliente, el que está medio, el que está... No, el que obedece su palabra y el que es fiel a Él. No es el que está dentro y el que está afuera, el que a veces viene, el que a veces va y el que a veces hace cuando quiere y hace lo que le da la gana. Entonces, a veces, en cierta manera, pudiéramos no sentir ese gozo. ¿Por qué razón entonces? Si en medio de la prueba no nos gozamos, entonces algo por ahí debe de andar mal. Tal vez nuestra relación con Dios o con Cristo está mal. Gracias a Dios que podemos arrepentirnos y recuperar nuestra comunión con el Señor a través del arrepentimiento. Entonces Dios desea que aprendamos a gozarnos en cualquiera que sea la situación. El verdadero creyente, miren, permanecerá porque su gozo es Cristo. Punto. El verdadero creyente está unido al Señor, está arraigado a Cristo y no hay quien lo mueva de ahí. El verdadero cristiano depende entonces de su totalidad en Cristo. El que camina con Cristo, todo lo puede. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con esto terminamos el versículo 2. Próximo miércoles empezamos con el verso 3. A ver si para el 2030 terminamos Santiago. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos ver los beneficios que producen en nuestra vida el ser sometidos a diversas pruebas, Señor. Gracias porque tú todo tienes en control, Señor, y nada se te va de tus manos. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú no nos pones en pruebas difíciles que no podamos sobrellevar, Señor. Gracias porque podemos confiar en tus promesas, en tu palabra, y gracias por nuestro Señor Jesucristo, por los que hemos creído en Él, que Él es la fuente de todo gozo, puro, santo, pleno. Él es la plenitud de gozo. Gracias, mi Señor Jesucristo. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí, que esta predicación fortalezca sus vidas, fortalezca su fe, Señor, y que de ahora en adelante, Señor, sabiendo la gran nube de testigos que está sobre nosotros, su mirada, Señor, tú mismo, Señor Jesucristo, observando nuestro caminar, ayúdanos a entender, Señor, y a esforzarnos al máximo, correr como nunca, Señor, nuestra vida, nuestra carrera como cristianos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que es vida, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir. Los espero.